Recordemos el ejemplo que habíamos visto, que teníamos un bote que tenía un mástil con un ángulo θ' visto desde el barco y tenía además una velocidad v para este lado. Lo que queríamos ver era cómo veía este ángulo del mástil un observador desde un muelle. Esta velocidad v es con respecto al observador quieto en el muelle. Y habíamos obtenido el ángulo θ visto desde el muelle y nos quedaba en relación a θ', el ángulo visto desde el barco. El ejemplo que vamos a ver ahora es parecido, pero en vez de tener un mástil tenemos un reflector. El haz de luz del reflector apunta con un ángulo de θ' visto desde el bote y también tenemos una velocidad v en relación a un observador que está en el muelle. Y la pregunta otra vez es, ¿cuál es el ángulo θ visto desde el muelle, desde este observador? Así que empezamos llamando S el sistema de referencia del muelle y S' el sistema del bote. Visto desde S', tenemos este triángulo. Acá tenemos la velocidad de la luz, acá tendremos CI y acá CX. Y entonces CX es igual a menos C coseno de θ', que está acá, y CI es igual a C seno de θ'. Esto está primado, ¿eh? Por supuesto, desde la perspectiva de S, vamos a tener que tener en cuenta la velocidad v, por lo que vamos a cambiar estos nombres. Vamos a llamar U'X y U'I, simplemente porque vamos a llamar las velocidades vistas desde S Ux y Ui, ya que no va a ser solo la velocidad de la luz, va a aparecer también v, en principio. Así que también desde S tendremos un triángulo, pero ahora habrá algún ángulo θ, que ya veremos qué es, pero esta velocidad es U, esto va a ser Ux y esto va a ser Ui, y de seguro lo que vamos a tener es que la tangente de θ tiene que ser Ui sobre Ux, pero además pongamos con un menos porque vamos a tener el X apuntando en los negativos, como también lo pusimos acá. Ahora, para describir estas velocidades en términos de las velocidades primas y que por lo tanto aparezcan los ángulos primados, vamos a necesitar la regla de adición de velocidades de Einstein para todas las componentes, como lo habíamos obtenido. En este caso teníamos U' en función de UI, por ejemplo, o sea, los primados en términos de los no primados. Nosotros necesitamos al revés. Y una de las formas de pasar de uno a otro es cambiar el signo de la velocidad, es decir, poner un más ahí y con eso alcanza. Es decir, que entonces la fórmula para UI nos va a quedar igual a UI' sobre gamma 1 más BUX' sobre C cuadrado. Por otro lado teníamos la de U'X, que era Ux menos B, 1 menos BUX sobre C cuadrado. Esta era distinta porque justamente acá teníamos U en X y el B suponíamos que estaba en X. En cambio, en los otros casos era perpendicular, era en otra coordenada. Cambiando más B por menos B, el Ux queda Ux' más B sobre 1 más BUX' sobre C cuadrado. Y entonces eso es lo que tenemos que poner acá. Menos este arriba, Ui'
sobre gamma 1 más b ux' sobre c cuadrado, y abajo esto, ux' más b sobre 1 más b ux' sobre c cuadrado. Entonces, esto y esto se cancela, haciendo que nos quede menos ui' sobre gamma ux' más b, pero ¿quién es ui'? Es esto, menos c seno de tita prima, y abajo tenemos gamma ux', que es esto, menos c coseno de tita prima, más b. Lo que hacemos es sacar c factor común de abajo, cancelando este c, haciendo que nos quede 1 sobre gamma. También sacamos el menos factor común, así se va este menos. Arriba solo va a quedar el seno de tita prima. Y abajo queda coseno de tita prima, el menos y el c se van, y acá hay que cambiar el signo y poner b sobre c. Recordemos, esto es tangente de tita. Así habíamos puesto también la solución en el caso del mástil, de modo que uno, si quiere, puede pasar como arco tangente y ver quién es tita, pero tenemos un ángulo en función del otro. En el caso del mástil nos quedaba tangente de tita igual a tangente de tita prima sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, es decir que está multiplicando gamma por tangente de tita prima. Vamos a escribirlo acá. Este es el caso del mástil. Tangente de tita igual gamma tangente de tita prima, pero también lo podemos escribir como que es igual a gamma de seno de tita prima sobre coseno de tita prima. Entonces, estas dos cosas dieron bastante distintas, el reflector en relación al mástil. Y el tema es que acá tenemos una velocidad. La velocidad no solo es sensitiva a la posición, como lo era el mástil, sino también al tiempo. La velocidad aparece también el tiempo y por lo tanto, eso no solo va a hacer que esto sea distinto, sino además que no haya una regla universal para convertir ángulos, porque hay que saber si el ángulo está hecho por un vector de velocidad o un vector de posición. En este caso tenemos la conversión del vector velocidad de un fotón individual. Eso es importante aclararlo porque si nosotros nos referimos a cómo transforma el ángulo de el haz de luz, entonces eso termina siendo como una foto de muchos fotones y termina siendo lo mismo que el mástil. Ahí tenemos una foto y esa foto significa que es todo al mismo tiempo. Entonces tendríamos un vector posición, por decirlo de alguna forma, y entonces recurriríamos a la fórmula del mástil. Por eso es importante ver las diferencias en cada caso.